Por la ley 17.418. Hay otras leyes que complementan al contrato, nosotros vamos a detener en el contrato, pero también está regulada la actividad de las aseguradoras, de las agencias también que trabajan con las aseguradoras, es decir, hay una serie de leyes que complementan la 17.418, pero los conceptos que nosotros vamos a trabajar están básicamente regulados por esta ley. Hablemos un poquito del seguro, ¿no? El seguro, Alperín lo define como un procedimiento en el cual varias personas, o un conjunto de personas que están sujetas a eventualidades de ciertos hechos dañosos, reúnen contribuciones para resarcir al integrante de ese conjunto que llega a sufrir las consecuencias de esos riesgos. La organización de este conjunto, selección de riesgos, fijación de contribuciones de estas personas o asegurados, está a cargo de una persona que asume la prestación del servicio, que tiene que estar capacitada técnica y financieramente. Acá yo les marco, ¿no?, el tema de la eventualidad y el riesgo y sobre todo un procedimiento que tiende a una contribución. El seguro, básicamente, la actividad de las compañías de seguro y a lo que se dedican, que va a ser a prestar este tipo de organizaciones, se basa en la mutualidad. No debemos olvidar que hoy nosotros tenemos prácticamente, estamos muy acostumbrados a trabajar con seguros, tenemos de hecho seguros que son obligatorios, pero básicamente en un seguro hay una relación que está basada en la mutualidad. Esto que, volviendo un poco a la definición, se busca distribuir las pérdidas o los eventos dañosos entre un conjunto de personas. Y ese conjunto de personas tiene que ser un conjunto de personas numeroso para que este sistema funcione, ¿no? No es un grupo reducido, sino que justamente toda esta actividad tiende a prever las posibilidades o las probabilidades de que se produzca un evento dañoso y de algún modo reparar las pérdidas que ocasiona. El seguro es un procedimiento, también surge de la definición de Alperín, para hacer frente a las consecuencias de que el riesgo se convierta en realidad y se produzca un daño. Hablamos de un sistema de probabilidad, porque la compañía que se ocupe de administrar este procedimiento, de determinar los daños, lo que va a hacer es un proceso de observación de hechos que están sujetos al azar, registrar los resultados de modo constante y sistemático, y sobre esto efectuar un cálculo sobre las probabilidades de que un hecho ocurra y los daños que generalmente produce. En base a esto se va a poder determinar el precio que va a ser este riesgo económico que se va a trasladar durante la duración del contrato. Y el sistema está basado entonces en reglas de estadística y cálculos actuariales. Es bastante más complejo de lo que nosotros conocemos como contrato de seguro, porque nosotros lo tenemos prácticamente internalizado en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, pero todo este proceso, y cuando nos refiramos un poco a la buena fe también que tiene que tener el asegurado, y a las cargas o obligaciones que se imponen en el asegurado, más allá del rigor con el que tiene que actuar y con la profesionalidad que tiene que actuar la compañía, el asegurado no hay que perder de vista que está frente a un sistema de mutualidad, en donde cualquier ventaja que pueda tener alguno de los asegurados va a repercutir en una pérdida para el resto. Y este sistema es administrado por compañías y controlado también por el Estado. En el artículo 1 de la ley se define el contrato de seguro como aquel en el cual el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplimiento de la prestación convenida si ocurre el evento previsto. El contrato, ahora vamos a ver que una de las características que tiene, nosotros hablábamos recién de la estadística, de la probabilidad, es un contrato aleatorio. Y acá también está bueno que repasemos los conceptos de la primera clase, ¿no? Justamente decíamos, el contrato de aseguro es uno de los típicos contratos aleatorios, porque no se conoce a ciencia cierta si va a suceder o no este hecho, este evento, pero sí tiene que estar previsto. En el artículo 2 tenemos que el contrato de seguro puede tener por objeto cualquier clase de riesgo, en
en la medida que exista un interés asegurable, salvo prohibición expresa por la ley. El interés asegurable es la relación de hecho o de derecho que une a la persona con un bien susceptible de valoración pecuniaria. Esto, si no hay interés asegurable, no hay seguro, y nosotros vamos a ver que hay seguros también en la clasificación que aseguran bienes patrimoniales y también aseguran, refiriéndonos un poco a las cosas, pero también a la vida de una persona. Pero esta relación que existe entre la persona, el tomador del seguro, y la cosa o la misma persona, es lo que representa este interés asegurable que tiene que existir para que pueda nacer todo este sistema y empezar a funcionar. El riesgo es otra de las características que está dentro de la definición. El riesgo es la eventualidad prevista en el contrato y que, si ocurre, va a dar nacimiento a la obligación del asegurador de resarcir. Decíamos, es aleatorio porque esta obligación puede no surgir en toda la vida del contrato. Quizá este riesgo que se previó, el permiso, un seguro por accidente, este accidente nunca llega a ocurrir y ahí tenemos el elemento aleatorio. Lo que sí, este riesgo tiene que ser posible, tiene que estar contemplado y precisado en el contrato y es incierto por el resultado, pero es bien cierto y tiene que estar determinado para poder también en este sistema basado en la mutualidad determinar en qué casos la compañía tiene que hacer frente a la indemnización, a la reparación que se haya previsto en el contrato. Sí, esto es justamente, perdón, como anticipabas, que el contrato aleatorio, el ALIA, es uno de los elementos más característicos en el contrato de seguros, y de hecho cuando lo diferenciamos de los contratos conmutativos pusimos al contrato de seguro, como el ejemplo de contrato aleatorio por excelencia. No puede ser imposible esa eventualidad, sino que tiene que ser un riesgo que pueda ocurrir, o sea, un evento dañoso que pueda ocurrir, pero lo cierto es que al momento de celebrarlo, una de las características de este contrato y de las exigencias de la ley es que no se conozca si ese evento va a ocurrir o no, por eso justamente la eventualidad. Si se conociera, el contrato sería nulo. O sea, es necesaria que sea eventual, y eso le da también el alia de no conocer al momento de celebrarlo cuál va a ser el alcance de las obligaciones de las partes. Digamos, como bien dice Florencia, ¿no? El alia es un elemento indispensable, pero el riesgo tiene que ser posible y tiene que estar previsto. No podría haber un contrato, así como sería nulo si asegura que la compañía desembolse o repare, porque estaríamos previendo que si ocurre determinado supuesto A, la compañía pague B, que es lo pactado. Eso no puede estar garantizado que vaya a ocurrir porque no se sabe si va a ocurrir el riesgo, pero tampoco se podría garantizar la indemnidad de una persona, que no le ocurra nada, o asegurarlo de cualquier cosa, sino que las cuestiones que se aseguran, tiene que ver un poco con este interés, tienen que estar determinados y sobre esto también se va a fijar el valor del contrato. El riesgo y la prima están muy relacionados justamente por esto, porque lo que se va a pagar por esta cobertura va a estar relacionado con la asunción de riesgo que tiene que asume la compañía. La prima, que es el precio de este contrato, es la cotización del seguro, este riesgo o grupo de riesgos o circunstancias que se determinan, se detallan y se le fija estadísticamente en base a las probabilidades un valor. Y ese valor, esa prima, es la que asume el asegurado y va a pagar independientemente de si después ocurre o no el hecho. Va a tener que pagarla para que se dé nacimiento a este sistema y si ocurre el hecho previsto, la compañía indemnice. Hay que distinguir la prima del premio. Si ustedes van a su póliza, no sé si tienen el auto en la puerta de su casa, en un garaje y lo quieren buscar, o alguna póliza ahora para aprovechar el tiempo que tengan a mano, y van a ver que muchas veces en el frente de la póliza va a estar determinada la prima. El premio. Que el premio es la prima más los gastos administrativos que genera este contrato de seguro. Pero básicamente estamos hablando también del precio. Un poco, y acá no voy a repetir, pero tenemos las características que Florencia habló al principio, ¿no? Es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato oneroso,
aleatorio sería un poco la característica principal. Nominado, van a ver que también en el contrato que ustedes tomen, en la instrumentación, en la póliza, van a encontrar que va a estar determinado quién es la compañía de seguros, quién es el tomador, quién es el beneficiario. Es un contrato de adhesión, es no formal. No sé por qué se me apagó el video, me pedís que le dice. Es no formal, pero requiere instrumentación. La ley no exige que se realice por instrumento privado, instrumento público, pero sí exige que esté instrumentado en la póliza. Y también la doctrina define el contrato de seguro como un contrato de consumo. Las partes que intervienen son la compañía de seguros, que es el asegurador, y el asegurado, tomador o beneficiario, que no necesariamente es la misma persona. Vamos a encontrar que dentro del mismo seguro puede haber un tomador, supónganse la empresa que contrata el seguro por nosotros, que pasaríamos a ser los beneficiarios incluso en caso de que ocurra el riesgo, y que puede haber un asegurado también distinto. La figura del tomador y del asegurado generalmente coincide. Piensa en un contrato de seguro de desempleo, en donde el asegurado en definitiva es el tomador, que es la compañía que contrata este seguro para el caso de que se ocurriera la situación prevista, responda o tenga que pagar esta indemnización a la compañía de seguros. Básicamente, seguros hay un montón, ¿no? Fuimos mencionando seguros seguro de incendio, seguro de auto, seguro de desempleo, pero a grandes rasgos podemos decir que se dividen en seguros de daños o intereses patrimoniales, estamos hablando de que se aseguran cosas, o seguros que aseguran a las personas. También mencionamos a la póliza, no como un elemento del contrato, no está definida la póliza en el artículo 1 de la ley, pero sí es una de las obligaciones principales del asegurador emitir la póliza, que va a ser el instrumento del contrato y lo que va a servir para aprobarlo. La póliza tiene que ser de fácil lectura, tiene que estar en idioma nacional, es un contrato generalmente el contrato de seguro, dijimos, es de consumo y es de adhesión, y la póliza van a ver que tiene condiciones generales, que son las aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el organismo de aplicación, y cláusulas particulares, que son las negociadas individualmente, que generalmente son las que se colocan en el frente, que tienen que ver con la forma de pago, el bien que se está asegurando, es decir, hay una instancia de negociación. La póliza la tiene que emitir. Esto, Pedro, en el control que hace de las cláusulas en la Superintendencia de Seguros de la Nación, para vincularlo con la clase que tuvimos el lunes sobre contratos, y que justamente preguntaron esto, ¿no? Estos contratos que si hay algunos que alguno controlara, si alguna entidad que controla, en el caso de seguros es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y justamente, igual que como habíamos visto con los bancarios, el Banco Central en los bancarios y también la tarjeta de crédito que interviene en entidades financieras, el Estado, a través del control de las cláusulas generales predispuestas, ejerce el poder de policía y controla de algún modo, porque estamos hablando de un sistema que involucra o repercute en toda la sociedad. Cuando una compañía se dedica en forma profesional a administrar seguros, está administrando fondos que forman parte de la masa de asegurados, ¿no? Y la posibilidad que tenga o no la compañía de responder también interesa en la Superintendencia de Seguros, que controla la redacción del contrato, digamos, las cláusulas predispuestas, y también patrimonialmente a las compañías, ¿no? Ejerce un control diario, y de hecho, si uno va al sitio de internet va a encontrar que hay estadísticas, que hay informes que emiten, uno puede ver su compañía de seguros en un ranking de siniestralidad, es decir, ejerce un control bastante activo sobre las compañías. Que no quiere decir igual que no haya incumplimientos en esta materia. Decíamos que la obligación fundamental para poder conocer los términos del contrato es que se emita la póliza. Y está previsto también en la ley que hasta tanto se emita la póliza y que tiene que ver un poco con este contrato que se lleva a cabo, que se negocia en lo que es las partes generales, el asegurador puede otorgar un certificado de cobertura. Pero la entrega de la póliza hace a que
se deba la prima. Contra entrega de la póliza se debe la prima más allá de que nosotros tengamos un seguro, un certificado provisorio que nos va a permitir estar asegurados, poder exigir que se cumplan las condiciones, pero mientras que no tenemos la póliza no se conocen los términos del contrato. Por eso es importante que la compañía entregue la póliza y que uno también exija tenerla para poder saber cómo se formalizó el contrato en su totalidad, independientemente de la cobertura.